10 descubrimientos arqueológicos que prueban relatos bíblicos. Buenas a todos, este es un video que quise hacer principalmente porque es un tópico interesante, pero también porque puede servir para instruir a personas en la palabra del Señor. Nosotros los creyentes, cuando leemos alguno de los relatos compilados en la Biblia, encontramos en ellos una fuente de inspiración y sabiduría. Pero también los asumimos como un sumario histórico de hechos que realmente sucedieron. Si bien hacemos esto principalmente por una cuestión de fe, es interesante saber que muchos de estos relatos se fueron confirmando a lo largo del tiempo mediante descubrimientos arqueológicos. Hoy les quiero presentar 10 de ellos, 10 descubrimientos arqueológicos que comprobaron relatos de la Biblia, aclarando de antemano que se tratan de relatos solo del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, y particularmente de Jesús, se puede hacer un video extenso aparte. En las ruinas egipcias de Avaris, ciudad que luego se llamaría Ramesés, se descubrió un palacio perteneciente a un importante oficial egipcio en el que resaltaban 12 columnas y 12 tumbas. Una de las tumbas presenta un rasgo único, y es que está construida en forma de pirámide, un honor solo reservado a la realeza. Dentro del mausoleo de esta tumba se encontró la estatua de un hombre con rasgos semitas vestido en una túnica de colores. Todos estos descubrimientos apuntan a la figura histórica de José, que según el relato bíblico llegó a convertirse en un gran oficial en el reino egipcio. Los huesos que deberían estar en esa tumba no fueron encontrados por los arqueólogos, habían sido sustraídos del lugar, en concordancia con el pasaje bíblico de Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Génesis 36:31 nos dice que antes de que existiera el reino de Israel, Edom ya era un reino conformado. En Números capítulo 20, versículos 14 al 21, este mismo reino sale a hacerle frente a los hebreos liderados por Moisés, que simplemente querían pasar por su territorio para dirigirse a la tierra prometida donde se asentarían. Por mucho tiempo, los historiadores concluirían que dicha afirmación no podría ser cierta, ya que el reino de Edom aún no estaría conformado en esa época. Pero el estudio de depósitos de cobres de Timna, realizados en el año 2004, sacaron a la luz que los edomitas utilizaban técnicas avanzadas en la extracción de este metal hasta 300 años antes de la fecha que se le otorgaba a la existencia de este reinado, coincidiendo así con los pasajes bíblicos que nos hablan de la existencia de un Edom en tiempos más antiguos. Mernepat fue el hijo del faraón Ramsés II. Reinó en Egipto alrededor del año 1215 a.C., durante el tiempo bíblico de los jueces de Israel. En el año 1896 fue encontrada en su tumba una placa de piedra que contenía una recopilación de sus campañas militares. En una parte de esta placa se puede leer: los príncipes están postrados diciendo: clemencia, ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. Libia está desolada, Ati está pacificada, Canaán está despojada de todo lo que tenía malo, Ascalón está deportada, Geser está tomada, Yanoam parece como si no hubiese existido jamás, Israel está derribado y yermo, no tiene semilla, Siria se ha convertido en una viuda para Egipto, todas las tierras están unidas, están pacificadas. La importancia de esta placa es que demuestra que Israel era un pueblo ya establecido en Canaán para la época de los jueces. Y al parecer, los egipcios también reconocían su influencia en la zona, ya que la estela de Mernepat los nombra junto a las grandes potencias históricas del momento, como los hititas. Hasta hace algunas décadas, los historiadores consideraban al rey David como una figura mitológica, no más real que el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Pero en el año 1994 se encontró en la región de Tel Dan una piedra inscripta por Azazel, rey de Siria, durante el siglo IX a.C. La inscripción relataba su victoria sobre 2 reyes, el rey de Israel, Joram, hijo de Acab, y el rey de la casa de David.
Esto, además de confirmar el mismo relato que podemos encontrar en 2 de Reyes 8:28, también valida la existencia del rey David y la importancia de su linaje como reyes de Judá. Aún reconociendo la existencia de la casa de David, muchos estudiosos igualmente consideraban que el esplendor de su reinado estaba exagerado en las escrituras. Principalmente, la supuesta riqueza alcanzada por Salomón no parecía coincidir con el contexto histórico en el que se encontraba. El sitio arqueológico ubicado en Jerusalén, conocido como la Ciudad de David, presenta remanentes de majestuosas construcciones, pero los científicos, pese al nombre que se le da a este lugar, no están de acuerdo en que haya la suficiente evidencia para confirmar que estas construcciones hayan sido realizadas durante los tiempos de David o de Salomón. Pero por otro lado, en 1 de Reyes 9:15 podemos encontrar: esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Meguido y Geser. En estas tres últimas ubicaciones, Azor, Meguido y Geser, se han encontrado los restos de inmensas puertas fortificadas, todas diseñadas de manera similar, lo que da el indicio de que Salomón realmente sí realizó construcciones que están descritas en la Biblia. Sisac fue faraón fundador de la dinastía número 22 de Egipto. Su reino fue conocido por sus agresivas campañas militares contra los reinos de Oriente Próximo. En la puerta bubástica de Karnak se pueden encontrar inscripciones de cómo Judá fue uno de estos territorios. En la Biblia se relata esta campaña en 1 de Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Al quinto año del rey Roboam, hijo de Salomón, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Posteriormente, se encontraron restos de una tabla erguida por Sisac como símbolo de victoria en la anteriormente mencionada Puerta de Megido. Si las fechas son correctas, significa que la Puerta de Megido fue construida antes del reinado de Roboam, es decir, por lo menos durante los tiempos de Salomón, dando así más peso a la versión bíblica de la prosperidad de este rey. Según la Biblia, la principal rebelión de Israel respecto al pacto realizado con Dios era su constante inclinación a la idolatría. Desde el becerro de oro en el desierto hasta la adopción del culto de los dioses de las naciones vecinas, Israel siempre tuvo esta fuerte inclinación a la idolatría que los profetas no se cansaban de reprender. Se han desenterrado múltiples ídolos en territorios ocupados por Israel que datan desde la época de los jueces hasta la deportación a Babilonia. Particularmente, se encontró un santuario al norte del desierto del Sinaí, donde se pueden encontrar inscripciones referidas a Yahweh y su Aserá. Esta especie de unión matrimonial entre Yahweh, dios de Israel, y Aserá, diosa cananea de la fertilidad, indican que la relación de Israel con la idolatría era similar a lo que nos indican pasajes bíblicos que nos cuentan que el pueblo había realizado una especie de combinación forzosa entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 21. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Siguiendo con la veracidad histórica del libro de Reyes, en el año 1868 fue encontrada una piedra escrita por Mesa, el rey de Moab durante el siglo IX a.C. En esta piedra, Mesa nombra a Omri y su descendencia, y relata el conflicto entre Israel y Moab de manera similar a como lo hace 2 de Reyes capítulo 3 versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, hijo de Omri, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel.
La Biblia nos cuenta que luego de repetidas advertencias por parte de los profetas, Judá finalmente es invadida y destruida por Nabucodonosor, y los sobrevivientes son transportados a Babilonia en lo que se conoce como el exilio babilónico. El proyecto arqueológico del Monte Sión, dirigido por la Universidad de Carolina del Norte, perteneciente a Estados Unidos, ha descubierto con el tiempo restos de vasijas pertenecientes a la época indicada en la Biblia, junto a capas de cenizas y flechas babilónicas, lo que parecería ser una gran evidencia de que la invasión babilónica realmente ocurrió, y ocurrió de manera similar a como lo describen pasajes como Jeremías capítulo 52 versículos 12 y 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Cronológicamente, la historia narrada por el Antiguo Testamento concluye con los libros de Esdras y Nehemías. Ambos narran una misma época en la que los judíos que retornaban a Jerusalén estaban realizando grandes esfuerzos por reconstruir la ciudad y restaurar el imperio de la ley de Dios. El suceso que marca el fin del exilio y el retorno de los judíos dispersos a Jerusalén está narrado en los últimos versículos del segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ciro fue un famoso rey persa que destruyó el imperio babilónico y tomó autoridad sobre todos los pueblos dominados por el antiguo imperio. El reconocido historiador del siglo I, Flavio Josefo, asegura la veracidad de este decreto y realiza una transcripción de él en su obra Antigüedades Judías. Hay quienes dudan de la autenticidad de esta transcripción, pero lo que nadie que esté instruido en historia antigua puede dudar es el respeto que tenía Ciro por las diferentes religiones y las diferentes costumbres de los pueblos bajo su dominio. El llamado Cilindro de Ciro es una pieza arqueológica descubierta en el año 1879, en el que, a pesar de que no se dé ningún nombre en específico, sí se confirma que este rey devolvió a muchos pueblos cautivos a sus regiones de origen. Bueno, esos son los 10 descubrimientos arqueológicos que quería compartirles. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del video, y motivarlos a que investiguen por su cuenta. Si algún ítem les pareció interesante, busquen por internet, que seguro un montón de información van a encontrar. Yo tenía un montón de información, pero obviamente lo quise reducir para el video. Si veo que el video tiene apoyo, puedo sacar como una especie de continuación de lo que les hablaba al principio, de la evidencia histórica que hay sobre el Nuevo Testamento y principalmente sobre la vida de Jesús, que también es un montón que se puede hablar de eso. Así que si quieren eso, compartan el video, así llega mucha gente y yo me doy cuenta que es algo que quieren que haga. De nuevo, muchas gracias y nos estamos viendo.